Voy a pedirle por favor a los niños que pasen. Gracias, mi amado Gerardito. Muy buenos días, amados. Quisiera por favor que me regale su atención unos 45 minutos. Si puedo menos, menos. Pero sí le voy a decir que le voy a presentar a una forma diferente del Dios que tú y yo adoramos. Y quisiera que le presten mucha atención porque voy a hablar de la abundancia de Dios, pero no desde la perspectiva que nosotros como humanos tenemos conciencia de lo que es abundancia de Dios. Hay un pasaje en la Sagrada Escritura que me llamó mucho la atención y quiero leérsela en esta versión. Libro de Ageo, capítulo 1. Dígame amén cuando llegó, por favor. Libro de Ageo, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5, 6 y 7. Dice la palabra del Señor en esa versión, por favor. Yo, que soy el Señor Todopoderoso, les digo, tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Y eso es a título personal. Lo que usted está haciendo, téngale mucho cuidado. Es la advertencia que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Versículo 6. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero quedan con hambre. Beben, pero quedan con sed. Se visten, pero la ropa no les calienta. Y el salario no les alcanza para nada. Versículo 7. Piensen, piensen, piensen muy bien lo que están haciendo. Se los digo yo, el Señor Todopoderoso. Cierra tus ojitos. Quiero orar por usted. Padre, en esta hermosa y gloriosa mañana, gracias por la familia, Señor, de Warner y de sus hijos, Señor, que hoy han traído, Señor, a presentar a Cristo. Hoy queremos bendecirlos porque ellos son parte de nuestra familia. Y oramos, Señor del cielo, también por esta palabra que se va a impartir. Habla a tu pueblo, Dios, que tu pueblo está sediento y vienen a las aguas a saciarse del bien de tu mesa. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Quizás usted me pregunte en esta mañana, ¿por qué voy a hablar de la abundancia? Hablar de la abundancia de verdad tiene algo muy significativo, especialmente en los tiempos que estamos viviendo.
No hay nada seguro, como tampoco es seguro lo que hoy usted tiene y goza y puede disfrutar. A resumidas cuentas, mi amado hermano, tarde o temprano puede ser que no lo tengas, que lo que tú crees tener ahora y te sostiene, pueda que llegue a perderse en un de repente, en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta es si yo fui mal mayordomo o fui de verdad responsable. Eso no es un asunto de mayordomía. Yo quiero que le prestes mucha atención a esto. Discutiendo con mi esposa los grandes maestros que hablan de la economía, tienen su forma de aplicar la Biblia. Pero cuando usted se mete con Dios, de verdad con Dios, y analiza cada texto que Él pone, usted se da cuenta de que muchas veces malinterpretamos y tergiversamos ciertos textos. Yo quiero hablarles de la forma más clara y de la forma más concisa. Voy a hablarles de la otra cara de Dios. ¿Cómo entendemos la abundancia de Dios? Cuando hablamos de la palabra abundancia y su significado, el latín dice prosperitas o prosperatis, pero eso significa salir bien, ser feliz, tener buena suerte o tener éxito en todo lo que suceda. Eso es abundancia. En una forma práctica para dar una definición de lo que es la abundancia. Ahora, mi esposa, cuando estaba pidiendo, orando por los diezmos y por las ofrendas, usó este texto, pero yo lo voy a usar en esta versión para que usted vea y póngale mente a este texto que le voy a dar. Por favor, acompáñeme al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Lo leo en esta versión. Nueva Biblia Viviente. ¿Ok? Dice, el que da en abundancia, el que da en abundancia, recibe más de lo que dio. El concepto contrario a esto, ¿verdad? Es lo que dice el mismo texto. Pero el que es tacaño termina en la pobreza. Usted le dice a una persona que no tiene palabra y le dice que dé en abundancia, él cree que las arcas de él se van a vaciar, ¿verdad? Porque tenemos ese concepto de seguir manejando las finanzas de acuerdo a nuestro pensar, pero no del pensar de él. Entonces, si en la Biblia usted le está diciendo dé en abundancia, quien le está diciendo que le va a devolver es él, no es uno, ¿verdad? Entonces él dice que recibe más de lo que dio. Si usted dio 10,000, él dice que le va a dar más de lo que usted sembró. ¿Ok? Sigue diciendo el texto. El que es generoso prosperará. Prosperará aquella persona que es generoso con los demás. Dios está viendo, mi amado hermano, y póngale mucha atención a esto. Las finanzas que usted tiene, si usted lee el Salmo 50, usted se va a dar cuenta de que lo que usted tiene no es suyo. No es suyo. Y Dios le está diciendo a usted que si usted es generoso, porque Dios está viendo que un día Él le dio a usted y que Dios espera que usted sea generoso con lo que Él le dio. La administración no tiene que ver con esto.
sino con la dirección de Dios. Nosotros somos más dados a estudiar cómo manejar las finanzas que escuchar a Dios cuando te diga de. ¿Sí me voy a entender? ¿Por qué? Porque el plan de nosotros es retener lo que no es nuestro. Nos cuesta más sacar el tiempo y vivir en santidad para escuchar audiblemente la voz de Dios y decir, sé generoso, que simplemente agarrar un buen curso de cómo administrar las finanzas, porque eso nos hace retener lo que se tiene. ¿Sí me estoy dando a entender? Y eso me llama mucho la atención porque quiero hacer 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿cuáles son las 3 condiciones que tenemos que llenar para recibir las promesas de Dios? 3 condiciones. La segunda pregunta es, ¿son las riquezas en sí esencialmente malas o son buenas? ¿Es el dinero malo o es el dinero bueno? Y la tercera pregunta, ¿de qué manera podemos responder para que la prosperidad y la abundancia nos alcancen? ¿De qué manera podemos responder? ¿De qué manera podemos responder para que la prosperidad y la abundancia nos alcancen? Vayamos, por favor, a un texto que yo me imagino que usted lo ha leído muchas veces, pero que lo vamos a ver desde otra perspectiva. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Segunda de Corintios 9, 8. Voy a, por favor, a pedirle a Mariela, pídame un micrófono, porque yo tengo 2 versiones, usted maneja una y yo voy a manejar la otra. ¿Te parece? Entonces, léame en esa versión que usted tiene. Nueva traducción viviente. Ok, léale en esa si quiere. Póngale mucha atención a lo que usted va a leer, porque se lo voy a explicar. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿Quién va a proveer? Recuerde, Dios tiene un compromiso. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Póngale mucha atención, porque hoy vamos a salir cargados. Vámonos. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Wow. Qué bonito, ¿verdad? Suena eso. Dígame hoy en esta mañana quién está limpio. ¿Quién no tiene plata? Todo el mundo tiene. Lo que usted no sabe es que usted tiene una abundancia que usted no la ha visto, pero usted tiene. Ahora póngale mucha atención a esta versión. Poderoso es Dios para darles en abundancia sus bendiciones. De tal manera que siempre, en todas las circunstancias, ¿en cuáles? Dice todas las circunstancias. Ojo, Yanka, en todas, no importa lo que sucedió, en todas. Póngale mucha atención y no me vuelva a ver así. Gócese. Ojo, no solo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar en abundancia a los demás. ¿Cómo le va a dar usted a los demás? Mi hermano, no es una limosna. No es una ayudita. Mi hermano, usted es pobre. La Biblia dice que usted tiene que dar en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios se compromete a llenarle a usted su estanque. ¿Me estoy dando a entender? Póngale mucha atención
porque en este texto se lo voy a explicar desde la cruz. Ahora, en este pasaje en particular, el tema primordial son las bendiciones materiales. Este pasaje, esta carta que Pablo escribió, está hablando específicamente de las bendiciones materiales, pero incluyen también las espirituales. Pero el énfasis son las materiales. Pablo le dio énfasis a lo material en este caso. Ahora, el cristiano es llamado a dar expiatoriamente. ¿Usted sabe qué es eso? No sabe qué es eso. Cuando el cristiano, Pablo le escribe esta carta a Corintios, le dice claramente cómo debe de vivir un creyente en Cristo. Y un creyente en Cristo, mi amado hermano, no es simplemente que hizo una confesión y recibió a Cristo y confesó sus pecados y ya es salvo. No. Eso es la puerta para entrar a un mundo nuevo de la justicia de Dios, porque Dios dice que Él va a dar en abundancia. ¿A quiénes? A sus hijos. Pero en Ageo dice claramente, pongan mucho cuidado, tengan mucho cuidado de cómo están viviendo. ¿Verdad? Entonces, cuando Pablo dice aquí que usted tiene que dar expiatoriamente, le voy a poner un ejemplo para que usted pueda entender qué es expiatoriamente. Acompáñeme a Mateo. A ver, Mariela, deprisa. Mateo, capítulo 19, versículo 21. Usted sabe esta historia. Mira lo que es dar expiatoriamente. Jesús les dijo. Versículo 21. Jesús les dijo, Uh-huh. si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. Perdón, ¿entregue qué? El dinero. Póngale mucha atención. Mira. Si usted está guardando su plata, mi hermano, usted tiene un problema con el Señor, no conmigo. Lo que usted haga con lo que usted tiene es un problema que usted le va a tener que entregar cuentas al Señor. Pero este joven, usted sabe la historia de este joven, ¿verdad? Dar expiatoriamente significa que la cruz hizo algo en usted. Que cuando usted llegó y confesó a Cristo como Señor y Salvador, usted algo tuvo que haber ocurrido en su interior. ¿Verdad? Entonces, el Señor está tratando con un joven que ha buscado con énfasis, con ahínco, con entrega, con corazón, con pasión al Señor. Pero resulta que este joven quiere algo más. Y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Bueno, el Señor le dice, tome todo lo que tiene y dalo a quienes. Dar en abundancia. ¿A quiénes? Ok, póngale mucha atención. Ojo. ¿Usted cree que el Señor, esto no es mío, esto es de la palabra? Ojo. ¿Usted cree que el Señor a usted le va a quitar lo que usted tiene? Que sabe que lo necesita, ¿sí? Para pagar sus deudas, para pagar sus gastos, etcétera, ¿verdad? Y dejarlo hacer limpio. No. El Señor lo que le está diciendo a usted es, mira cómo está viviendo usted, si de acuerdo a lo que el mundo dicta o de acuerdo a lo que yo le digo que haga. Entonces, pasémonos al versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27 y 28? Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? ¿Qué dieron todo? Dice que lo dieron. ¿Qué lo dieron? Todo. ¿Ok? Jesús contestó. Vamos a ver qué es la respuesta de Jesús. Les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso,
Ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. San. La pregunta es, ¿usted vive para aquí o usted quiere vivir para allá? Porque, ojo, lo que usted maneje aquí con lo espiritual y con lo material, eso va a determinar la conciencia que usted va a tener para allá. Póngale mucha atención porque esto es fino, lo que le quiero dar a entender. Es darle 29. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Por favor, hágalo. La duda mía es, si yo no doy todo, no tengo vida eterna, o tiene que ver esto con la vida eterna, porque en alguna versión dice, ok, hagan estos, ¿verdad? Y van a obtener la vida eterna. En otras versiones dice, y tendrán tesoro en el cielo, ¿verdad? O sea, entonces hay como esa duda porque a veces a uno en esa cuestión lo malinterpretan, ¿verdad? O sea, quiere decir que si yo no doy todo, entonces no puedo ir al cielo o no tengo vida eterna. Qué interesante esta pregunta, ¿verdad? Y cualquiera diría, bueno, aquí se va a armar una polémica. No, al contrario. El dinero no tiene nada que ver con la vida eterna. Tiene que ver con el corazón. Con el corazón. Ahora lo vamos a ver. Muy buena esa pregunta, ¿ok? Muy bien. La salvación tuvo que ver con que usted confesó, con que usted creyó y con que usted quiere vivir una vida recta. Eso es salvación. Pero no tiene que ver un asunto de dinero. Muy bien. Ahora, esto es muy importante. Una cosa es tener lo suficiente y otra cosa es tener lo abundante. Son dos cosas diferentes. Suficiente lo que muchos, pero hay 3 niveles. Y esos 3 niveles lo vamos a ver, pero vamos a ir paso a paso porque yo le voy a hablar desde otra perspectiva que nosotros manejamos de la abundancia. ¿Ok? Entonces, abundancia significa tener todo lo que se necesita y algo más para poder compartir con otros. Usted no puede dar lo que no tiene. Pero Dios se asegura de algo a sus hijos. Y esto hago la aclaración. Estoy hablando del pueblo de Dios, los redimidos, ¿verdad? Dios no le va a pedir a usted algo que Él no se aseguró dárselo a usted. El problema es que usted no solamente guarda la abundancia, sino que la generosidad suya a usted no le ha llegado. ¿Ok? Porque muchos acumulan bienes. Y eso es muy peligroso. Ahora, los 3 niveles que quiero mostrarles en esta mañana son insuficiencia, suficiencia y abundancia. Te lo repito. Insuficiencia, suficiencia y abundancia. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo de estas 3. Mi esposa quiere ir al mercado y ella necesita 15,000 colones. Ella me dice, como ella sabe todo lo del mercado, entonces ella me dice, necesito 15,000. Pero si yo le doy 10,000, ¿cómo se llama eso? Insuficiencia. ¿Por qué? Porque le va a faltar. Pero ¿qué pasaría si mi esposa me dice, esposo, necesito 15,000 y yo le doy 15,000? ¿Qué es lo que sucede? Eso se llama suficiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le alcanzó. Pero ¿qué pasaría si un tipo como yo, que es botado con ella, botadísimo con ella, le doy 20? ¿Ah? Le doy 20,000. ¿Cómo se llama eso? ¿Y por qué abundancia? Porque no solamente le consiguió lo que ella necesitaba, sino que le sobró. Ella no ha vuelto, ella se lo deja. Sí, ella es cena,
Usted la ven así, pero ella estrena. Pero a puro vuelto. A ver, mi santa. Dígalo. Un micrófono ahí, mi santo. Ah, una bromilla. Insuficiente. ¿Ok? Ahora, el nivel que Dios quiere es la abundancia. Porque Dios no está pensando en usted. Dios está pensando en aquel que está necesitado. ¿Se da cuenta? Lo que pasa es que usted vive en la abundancia, usted, y se olvida del que Dios está esperando que usted sea generoso. ¿Se da cuenta? Y ese es el estilo de vida que Dios quiere sanar. Porque el pueblo no tiene, no porque Dios no le ha dado, es porque usted ha retenido lo que no merece ser retenido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, póngale mucha atención porque esto es muy importante. Voy a ponerles un ejemplo básico de esto porque el Señor se cuida de cada detalle. Acompáñenme a Mateo capítulo 10, por favor. Prosperidad no significa necesariamente la prosperidad de muchos recursos. No. Eso no es prosperidad. Si usted cree tener mucho, usted le está dando el punto de que esa es abundancia, usted está equivocado. Significa cumplir con éxito la tarea que está por delante de nosotros. Eso es prosperidad. Usted tiene una tarea con el Señor y el Señor está apelando a que usted con responsabilidad la cumpla. Mateo 10:10. ¿Qué dice Mariela? No lleven bolso de viaje con una muda de ropa ni con sandalias. Ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. ¿Qué es abundancia? Hacer con éxito la tarea encomendada. ¿Ok? Ahora, el Señor le dice a sus discípulos, mira, yo tengo un trabajo para ustedes. Vayan, prediquen el evangelio. Pero por favor, que la mochila que ustedes llevan, que el bolso que ustedes llevan, que la abundancia que ustedes llevan, que eso no sea un estorbo. Déjenlo botado, déjenlo a un lado, ¿sí? Y váyanse así, como están. Vaya. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Muy bien. Y dice claramente al final del texto, dice, porque cada obrero es digno. Muy bien. Esa es la tarea que tienen ellos que cumplir. ¿Cómo lo van a hacer? Eso es asunto del Señor, pero ellos tienen que ir. ¿Ok, Carlitos? ¿Estamos de acuerdo? Vayamos a Lucas para que vea qué sorprendente es la escritura. Lucas 22, por favor. Llegó, verso 35. Entonces Jesús les preguntó. El mismo que los envió, les dice. Cuando los envié a predicar la buena noticia y no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? ¿Se da cuenta? Qué fácil es la escritura, ¿verdad? No tengo que, ¿verdad que no tengo que hacer toda una teología para que ustedes entiendan eso? Vayan sin nada, que yo me voy a encargar de que ustedes tengan lo suficiente y abundancia. En mis años de evangelio, nunca he lucrado con esto. Nunca. Nunca he tocado un 5 de las arcas de esta casa del Señor para mis propios beneficios. Nunca. Nunca me ha hecho falta nada. ¿Por qué? Porque quien me llamó
sabe que yo tengo un salario que necesito recibir para cumplir mis necesidades y con éxito. ¿Correcto? Entonces, aquí muchas veces nosotros no entendemos que para hacer la obra del Señor no se necesita nada. Lo único que se necesita es que Él te diga, vaya. Vaya. Él se encarga de lo que usted necesita. Pregunto, ¿la comitiva del Señor era muy relevante? ¿Era muy exitosa? ¿Era espampanante? ¿Iban con grandes trajes? ¿Con grandes carrozas? ¿Cómo iban? Oiga, con una sandalia, con una vestimenta y listo. Pero cumplieron con éxito la tarea que tenían por delante. Eso es prosperidad. ¿Sí, doña Rocío? Ajá. Que hoy lamentablemente, digo y repito, voy a usar una palabra gruesa, pero muchos han contaminado o han corrompido el evangelio, lamentablemente. Y ha afectado, o sea, ha afectado. Claro. Donde uno ve, por ejemplo, hombres que piden ¿cuántos miles de dólares por venir a predicar. a predicar? Aún aquí en Costa Rica, o sea, aquello que te dicen, compran milagros. Yo, un día esto me llamaba una persona y que es sin conversa y que estoy dándole consejería y entró a cierta emisora y televisora y le dijo, bueno, ¿cuánto da? Y entonces ya tú sabes el resto, ¿verdad? Entonces, híjole, qué cuidado, no sé, qué cuidado, de verdad, porque más bien lo que hacen con el evangelio es de ahí, vituperarlo, ¿verdad? Bien. ¿Cumplieron con éxito la tarea encomendada? ¿Necesitaron dinero? Usted lo que necesita es al Señor. Usted no necesita plata. ¿Sí me voy a entender? Y se lo voy a demostrar. Usted no necesita plata. Usted necesita al Señor. Si usted le está pidiendo plata al Señor, usted está orando mal. ¿Estamos de acuerdo? Ojo lo que le voy a decir. No es que la plata aquí no se necesita. No, no, porque usted sin plata no le dan el diario. No. Escúchame. ¿Es el dinero bueno o malo? Póngale mucha atención. Dos promesas. Salmo 34, por favor. Y Salmo 84. Le ponen un dedito. Muy bien. ¿Llegó? Mire que usted no necesita plata. Versículo 9, versículo 10. Teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Wow. ¿Necesita usted plata? Le vuelvo a repetir. ¿Necesita usted plata? Usted lo que necesita de verdad es temer a Dios. Pero es más fácil hacer extras. Es más fácil buscar un mejor trabajo. Es mejor buscar mejores estudios para prepararme mejor, para recibir más, ¿no? Que temer a Dios. ¿Verdad? Estoy hablando al pueblo santo.
Vuelvo a repetir lo que dije en Ageo. Mira cómo están viviendo. Porque si usted está acumulando, usted está, mi hermano, usted está viviendo mal para el Señor. Tal vez bien para usted, porque cuando venga la crisis usted está cargadita o gastando mucho, ¿verdad? Ese es el otro extremo. Pero, mi hermano, si usted ve a un necesitado que sabe que necesita y el Señor está viendo ahí, a ver, no le dio, usted está mal. Porque vuelvo a decir lo que dice la Sagrada Escritura. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. No tendrán falta de ningún bien. Ok. Dígalo porque allá atrás quiere ser generoso. Es que le digo al pastor que, bueno, otra forma también es gastar, porque si yo veo una necesidad y prefiero comprarme unas tenis o prefiero comprarme un vestido o salir a pasear, ¿verdad? Porque también es el ahorro o el gasto. Eso es una matemática. O usted o gasta mucho o guarda. El tema es que muchas veces estamos gastando más y entonces no tenemos para dar. De acuerdo a lo que usted ha estado enseñando, una forma de ser abundante es tener salud. O sea, yo tengo claro que si yo no tengo que comprar medicamentos, yo veo una abundancia. O sea, porque yo podría tener que gastar en medicamentos. Entonces, cuando usted ve una necesidad de alguien que tiene un medicamento y que no puede, y que Dios le ha dado a usted salud, usted dice, o sea, yo tengo que retribuir. ¿Por qué? Porque ese medicamento, o sea, yo podía estarlo gastando en mí, pero hay otra persona que lo está necesitando. Dios siempre le va a poner personas a uno. Usted lo que tiene que tener es discernimiento, cuál es esa persona y cómo Dios quiere usarlo a usted para escuchar la oración de la otra persona, porque esa persona está orando y Dios lo que hace es mandar un ángel, que muchas veces somos cualquiera de nosotros, para que puedan suplir esa necesidad. Pastor, con eso que decía doña Lore, tenía un amigo que empezó a trabajar muchísimo, trabajaba horas extras, ¿verdad? Porque estaba haciendo justamente un ahorro y justamente le dio una enfermedad que al día de hoy no la han podido diagnosticar, ya le está mejor, gracias a Dios, pero gastó absolutamente todos sus ahorros en médicos y en medicamentos, como decía doña Lore, ¿verdad? Entonces, él ahora nos dice que eso para él fue una enseñanza porque ni compartía con la familia, ni buscaba, o sea, no hacía nada más que trabajar y vea justamente lo que sucedió, ¿verdad? Volviendo a la generosidad. El Señor le dijo al rico, Carlitos, ¿qué es lo que hiciera? Vende todo, reúnelo todo y específicamente le dijo a qué grupo, a qué segmento se tenía que dirigir eso. ¿A quién? A los pobres. Para que pudiera tener abundancia. Es que usted no necesita aquí, si usted está con el Señor, usted no necesita nada, porque no le hará falta de ningún bien. Pero dice una clara promesa, que ahora voy a explicar esta promesa. Se lo estoy explicando desde la perspectiva de Ana, pero ahora se la voy a explicar. Ahora escúcheme bien esto, que esto es muy importante. Una cosa, mi amado hermano, dice ahí los que confían. Y dice en 2 Corintios 9:8, que se acuerda usted, ¿verdad? Porque usted tiene una retentiva increíble. ¿No se acuerda lo que dije? Dice claramente que dar en abundancia. ¿A quiénes? A los que necesitan. Porque usted va a tener más. Entre más de, más el Señor le va a proveer a usted. Nunca se le va a, óigame, eso es como el de la viuda. Entre más echaba, el Señor más le proveía. Más echaba, más le proveía. Eso es así en el Señor. Ahora, confiar significa permanecer. Si usted dice que confía, usted permanece, aunque venga cualquier circunstancia. Permanece. ¿Se da cuenta?
confía. Eso significa que será como el Salmo 125, verso 1. Será como el monte que permanece, no se mueve. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ponle mucha atención a esto. Dice el Salmo 50, no lo busque. Salmo 50, verso 12. Dice, si tuviera yo hambre, no le diría a usted, no le diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Quién está diciendo esto? Es el Señor, ¿verdad? Si yo tuviera hambre, yo no te busco a ti. ¿Por qué? Porque mío es todo el mundo y su plenitud. Y ese que dice que es de todo es el que le está diciendo hasta en esta mañana, yo le voy a proveer todo en abundancia. Vamos a la otra promesa. Póngale mucha atención. Salmo 84, verso 11. ¿Llegó? Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Muy bien. En esta versión dice, ojo, mira lo que dice en esta versión. Porque sol y escudo es Jehová, Dios de gracia, y gloria dará a Jehová. No quitará el bien a los que andan, y da algo muy específico, en integridad. Muy bien. No se le ocurre a usted pedir estas promesas o apropiarse de esta promesa si usted no llena el requisito de esta promesa. Porque Dios le está diciendo, no le va a hacer falta de ningún bien. ¿Pero a quiénes? Ahí lo dice bien claro. A los que viven, a los que caminan, a los que confían, ¿verdad? Entonces, si el Señor le está diciendo a usted, es porque usted confía en que aquel que se lo pidió es el mismo que le va a proveer lo que usted necesita. Bien, entonces, expliquemos esto un poco y veamos desde la perspectiva del Señor. Hay promesas que Dios no va a pedir alguna condición. Son simplemente promesas que Dios las va a dar porque esa es su naturaleza. Pero hay ciertas promesas que Él pone condiciones. Y las que no pone condiciones, porque Él simplemente las va a dar. Como por ejemplo, dice que Él en los últimos tiempos dará su espíritu sobre toda carne. Simplemente es una promesa. No le pide ningún requisito. Él va a dar. Pero en estas específicamente, Dios está pidiendo un requisito. Y el requisito es que nosotros confiemos y que nosotros vivamos en integridad. Eso es lo que Dios está pidiendo. La condición es que nosotros tenemos que vivir como Dios dicta que vivamos. Tres cosas que quiero mostrarle en esta mañana. Uno, teme a Jehová. Dos, busca a Jehová. Y tres, anda en integridad. Y las tres tienen que vivir y tienen que ver y se dirigen a Él. Temer a Jehová es vivir como Él dice y dicta lo que Él dice que se haga. Buscarlo es buscar que se asegure que usted, que la voz que usted está escuchando es la voz de Él, porque es la que te va a decir, como el joven rico, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. El diablo no le va a decir a usted eso. El diablo dice, retenga todo lo que tiene y punto. Muy bien. Estas tres condiciones en la Sagrada Escritura dicen que Dios verá que no les haga falta ningún bien si usted cumple estos tres requisitos.
Vamos un poco más y hagamos un análisis de estas dos promesas. Lo primero que quiero hacerles es una pregunta. Póngale mucha atención. ¿Es esta cosa buena en sí mismo lo que Dios pide? O un poco más profundo. ¿Es esta cosa absolutamente buena? Algo que es absolutamente bueno no siempre es bueno. Repito esto. Algo que es absolutamente bueno no siempre es bueno. ¿Por qué digo yo eso? ¿Se acuerdan algo que le pidió Moisés al Señor? ¿Se acuerda, Tere? Que el Señor le dijo, Señor, quiero ver tu gloria. Eso es bueno. Pero ¿qué pasaría si eso que es bueno, Dios se lo muestra? Lo mata. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden ser buenas, pero absolutamente, no siempre, es bueno. ¿Es esa cosa buena para nosotros o en nuestra situación particular no lo es? Póngale mucha atención a esto porque se lo explico. Hay cosas que son relativamente buenas, ¿verdad? Mariela, ¿cómo cuáles? ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo? Algo que es relativamente bueno. Eso es bueno. Relativamente bueno. Una cosa buena en sí misma podría ser para nosotros en ciertas circunstancias algo malo. ¿Verdad? ¿Cómo Dios trabaja? ¿Cómo Dios trabaja? ¿Por qué no le dejó las riquezas al joven? Porque algo que es bueno no siempre es bueno. Porque si hubiese sido bueno, para él se las deja. Pero ¿qué es lo que lo estaba apartando? Lo que él le pidió. ¿Se dan cuenta? Que Dios trabaja al revés. ¿Usted cree que el dinero que usted está guardando es bueno? ¿Usted está seguro que es bueno? Porque yo lo veo que usted está cargado. Cuidado, porque eso nos puede confundir. Que cuando venga una crisis, lo primero que usted se va es para el banco. Pero si no tuviera nada, donde primero que usted va es al refugio. ¿Verdad que sí? Entonces, algo que hoy lo vemos como algo absolutamente bueno, no relativamente es bueno. Y esto me hace a mí, de verdad, meditar en ciertos pasajes de la Biblia que yo quiero que usted, mi hermano, acompáñame a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Por favor. Gran capital, que vino a ser maldición, tanto para él, su familia, para el pueblo de Israel. Correcto. Algo que es relativamente bueno pasó a ser una maldición. Las herencias, ¿verdad que sí? Muy bien. Pero enfoquémonos en la Biblia. A ver, ¿qué nos dice la Biblia, verdad, Carlitos? 2 de Corintios 12, verso 7. Póngale mucha atención a eso. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Pregunto, para explicar este texto.
determine si aquello que es relativamente bueno es bueno. Basado en este texto, la situación que vivió el apóstol Pablo. Pablo, para nadie es un secreto, que tuvo experiencias sobrenaturales. Pero muchas veces una circunstancia que viene a nuestra vida es relativamente bueno, aunque usted no lo vea bueno. ¿Por qué es bueno? Porque basado en este texto, si el Señor no para el apóstol Pablo y le pone ese aguijón, quizás él se hubiera perdido y no hubiese sido el Pablo que hoy estemos leyendo. Porque hay circunstancias que vienen a nuestra vida que para Dios son relativamente buenos. Cuenta la historia de un joven que llegó a la edad de graduarse. El papá tenía mucho dinero. Y el papá, viendo que el hijo se había graduado, el papá tenía el poder económico para comprarle un carro. Este joven le dice, papá, yo quiero que me regales un carro, pero yo quiero que me regales un carro deportivo. El papá, como Carlitos, se empieza a pensar, porque así es Dios. Dios empieza a pensar. Y viene Carlitos y ve que Estevitan sacó las notas con honores y le dice, bueno, ahí vamos a regalarle un carro, pero va a ser un Connie, no va a ser un deportivo. Algo que es relativamente bueno se puede ser todo lo contrario y pasar a relativamente malo. La pregunta, ¿por qué? Porque así Dios nos analiza. Algo que a usted hoy, usted cree que tiene la capacidad para recibir de Dios, Dios analiza y lo ve contrario a usted. Y le dice, vamos a darle un Connie. Porque si le doy un deportivo a la edad temprana que usted tiene, le puede llevar a matar por la inexperiencia que usted tiene. Por eso es que muchas veces Dios nos detiene y no nos da la abundancia que nosotros le pedimos, no porque no la quiere dar, es porque no hemos tenido la capacidad para retenerla, porque no vamos a ayudar a los pobres. ¿Sí me voy a entender? Yo quiero que en esta mañana usted reflexione. ¿Cómo usted está manejando lo que es de él? Por favor, cierre tus ojitos por un instante. Yo quiero que usted aquí se haga un diagnóstico a título personal. ¿Cómo usted está manejando lo que es de él? Si lo está viendo relativamente bueno, como guardar, que puede ser relativamente malo si lo retienes. Yo quiero que en esta mañana, de verdad, de todo corazón, usted sea sincero con Dios. Si lo que usted está haciendo, lo está haciendo como Dios demanda o como usted cree que es lo correcto, como lo estoy haciendo. Hay muchos que todavía hoy no estamos maduros. Y no porque Dios no nos quiere dar, es porque muchas veces le agradezco a Dios por mis años de evangelio, donde yo he orado a Dios y mis súplicas han sido con gemidos indecibles, han sido con lágrimas. Me he hincado ante la presencia de Dios para que Dios me supla un recurso que necesito. Y Dios ha sido generoso, sí, porque me las ha dado. Pero también le agradezco a Dios por las oraciones que no me ha contestado. Porque si las hubiera contestado,
no estuviera aquí donde hoy estoy. Muchas veces Dios no contesta, no porque no te quiere, sino porque no estamos maduros para recibir lo que Dios quiere darnos. La abundancia es la bendición de más alto nivel que Dios quiere tener a sus hijos. Si usted cuenta la historia que describe la Sagrada Escritura de la Biblia, de la historia de Salomón, dice que hay algo en Salomón que me llamó mucho la atención. Y una de las cosas que le llamó mucho la atención en mi caso personal de Salomón fue que él le pidió sabiduría. Mi hermano, hermana Teresa y hermanos que estamos hoy aquí, Salomón le pidió sabiduría. Y muchas veces la sabiduría no es buena cuando no se tiene un corazón de verdad recto para con Dios. Y dice la Sagrada Escritura, y con esto quiero concluir en esta mañana. Yo quiero concluir con esto, mi amado hermano. Escúchame, porque Dios contesta, pero muchas veces contesta de la forma en que Él sabe que nosotros no nos demos cuenta. Quiero terminar con este texto. Primera de Reyes, capítulo 11, porque sé que usted se ha sincerado con Dios en esta mañana. ¿Quién dice que la sabiduría de Dios no es buena? ¿Verdad que sí? Sí, sí es buena. Y yo la quiero. ¿Y quién no la quiere de aquí? Pero mire, que hay cosas que relativamente son buenas, pero que puede hacer que si no estemos preparados, podamos echar mal de ello. Capítulo 11, los versículos 1 al 3, dicta la palabra. Ahora bien, el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras. Un hombre con la sabiduría de Dios. Un hombre de verdad que se sinceró con Dios y le pidió sabiduría. Además, de las hijas del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de hitistas. Mira con cuántas mujeres tenía Salomón y de cuántas tribus se juntó. Verso 2. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Óigame, se empecinó en amarlas. Verso 3. En total, tuvo 600 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron el corazón del Señor. Mi amado hermano, tú que estás aquí hoy, no culpes a Dios de por qué no te ha contestado algo. Si antes no haberte evaluado tu propio corazón. Porque hay cosas que son buenas, pero relativamente no lo son. La pregunta es, ¿tienes lo que Dios te ha proveído? Y aún tienes más. Y no has alzado tu corazón hacia aquellos más necesitados. Está en usted hoy que decida aplicar esto para su propia vida. ¿Sí, Teresa? Un segundito. Referente a la pregunta que hizo Loreta, reflexionando, me voy a Mateo 19,
20. Bueno, cuando habla del joven rico, que le pregunta a Jesús qué necesita él para heredar la vida eterna. Jesús le da unos términos y le dice, bueno, todo esto lo he cumplido. Él pensaba que quizás estaba el 100%, pero Jesús le dijo, algo te falta, algo te falta. No voy a decir más de lo que dice la palabra porque tal vez él sí lo sabía y no lo hacía, o no voy a decir eso porque no lo sé. Pero me viene a mi mente que lo que Jesús quiere enseñarnos hoy es una cosa y no es darlo todo, porque si no, no heredamos la vida eterna, sino es tener la disposición de ánimo para darlo todo, porque así como Jesús dio a su Hijo unigénito, estuvo dispuesto, él tuvo la disposición de ánimo para darlo, así él nos prueba, o sea, ¿qué tanto estamos nosotros dispuestos a dar lo que tenemos? Dios sabrá si lo quita, si no lo quita, la mitad o la cual, no importa, pero eso es lo de menos, porque si creemos en Dios, Él nos va a sustentar. ¿Son acaso los dones malos? Pero el hecho de que alguien o algunos se han abusado de los dones no quiere decir que sean malos. Ni el dinero es malo. Ni guardar es malo. La pregunta es si tenemos la disposición de darlo todo cuando hay que darlo todo. ¿Verdad? Cierra tus ojitos. Señor, en esta mañana, tu palabra nos ha confrontado, Dios. En tu pueblo, Señor, hay necesidad. En tu pueblo hay carencia. En tu pueblo hay hermanos y hermanas que están pasando por situaciones difíciles, económicas, emocionales, aún espirituales. Señor, y en esta mañana, Señor, tú nos has llamado a cuentas de que muchas veces, Señor, tú nos has dado dones y no lo ponemos en práctica. Nos has dado abundancia económica y no somos generosos para con nuestro hermano. Señor, tócanos esa parte de nuestro ser. Señor, y que podamos entender que las Sagradas Escrituras es contrario al mundo. Y si el mundo, Señor, retiene lo que ellos, Señor, por su esfuerzo, por su trabajo, por su ahínco, Señor, lo han conseguido, en el pueblo de Dios es todo lo contrario. Ayúdanos, Señor, a ver la necesidad que tengo a mi lado y llévame a cubrirla como aquel buen samaritano. Señor, que no le bastó con levantarlo, curarlo, vendarlo y aún montarlo en su burro, sino que lo llevó, Señor, a un lugar y exigió que lo atendieran con la excelencia que él necesitaba y que él pasaba y pagaba. Señor, cuando tengamos ese pensamiento, somos de tu reino y confiamos en ti. La cruz tiene que ser la evidencia de que algo nos cambió en nuestro interior. De lo contrario, no viviremos como hijos tuyos. Y mucho menos velaremos por los necesitados que tengo en casa. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Que la bendición del Dios Todopoderoso, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo lleve con bien a casa. Les bendigo 1000 veces. Ven paz. Bendiciones a todos. Tita Nidia trajo unos helados de
de verdad que activan dones, por favor llévenselos.